tenemos como título, tus pecados te son perdonados. Y yo debería empezar con una pregunta que no estamos esperando una respuesta, sino en la cual nosotros deberíamos meditar. ¿Y qué tan seguros estamos de que nuestros pecados han sido perdonados? Insisto, no tenemos que responderlo ahora, pero es mucho más importante que cada uno de nosotros meditemos en eso. De hecho, ¿qué tan seguros estamos de que nosotros éramos pecadores y necesitábamos de un Salvador para que nos redimiera y transformara o cambiara el curso de nuestra eternidad? ¿Qué tan conscientes éramos y somos de eso? Volvemos a la pregunta, ¿estamos convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados? Y a través de esta lectura, que no es muy amplia, vamos a ver a Jesús interviniendo en la vida de un hombre. Y no solamente de un hombre, sino de todo un entorno que estaba allí como testigos. Y vamos a ver al Señor Jesucristo ejecutando dos palabras proféticas que nacen en el libro de Isaías, de las cuales nosotros vamos a estar desarrollando. Y en una de estas dos situaciones o de estas profecías, una de ellas se da como un hecho o como un acto sin precedentes hasta ese momento. Algo que sería verdaderamente escandaloso para los religiosos de la época y para la gente en general. ¿Sí? De hecho, dentro de ese contexto, nuestro Salvador era un Salvador bastante escandaloso, ¿sí? Rompiendo las estructuras, las formas, los pensamientos, siendo un hombre contracultura, inclinando el corazón del hombre para que se deshaga de las obras y llevándolo entonces para que ahora caminen en algo nuevo que de pronto ellos no podían entender mucho de los religiosos que estaban allí, y se llama fe. Una fe real, una fe genuina, una fe bíblica, una fe que agrada al Señor. Así que vamos a hacer lectura, como tenemos la costumbre, vamos a leer de corrido este texto desde Lucas capítulo 5 versículos 17 al 26 y volvemos solamente para mirar poco a poco estas diapositivas con estos versículos y saber qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir. Dice la palabra del Señor desde el versículo 17, insisto, en Lucas capítulo 5, un día mientras enseñaba, estamos hablando del Señor Jesucristo, un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonáis así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Podemos ir pensando en esta pregunta mientras llegamos nuevamente a ella. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Hoy hemos visto maravillas. Tenemos entonces que empezar, como lo dijimos, nuevamente desde el versículo 17 para tener en cuenta algunas cosas muy importantes, entendiendo que la palabra de Dios tiene una unidad indescriptible e incomparable. Ningún texto en la historia de la humanidad tiene la capacidad de ser tan, o de tener una unidad tan perfecta como las Escrituras, porque se halla la fuente de la inspiración en el mismo autor, que es el Espíritu de Dios. ¿Sí?
Y es imposible que nosotros podamos interpretar algún texto de las Escrituras sin pensar en otro pasaje de las Escrituras, sin pensar en todo el contexto de la Biblia. Y dice aquí empezando que un día mientras enseñaba, y cuando nosotros miramos textos como Mateo capítulo 9 o Marcos capítulo 2, pasajes que hablan de esta misma situación, nos están diciendo que Jesús estaba en una ciudad llamada Capernaum. No lo dice aquí, pero tanto en Marcos 2 como en Mateo 9 nos habla de que allí estaba Jesús ubicado, enseñando en ese momento. Y es muy especial porque Capernaum no solamente era la ciudad de Jesús, algunas versiones lo llaman como su ciudad, algunos lo llaman como su propio pueblo. No solamente que era conocida como su ciudad o su pueblo, sino que fue la ciudad donde empezó a predicar el evangelio tan solo después de que salió del desierto de Judá padeciendo la tentación de parte de Satanás. ¿Sí recuerdan ese pasaje en Mateo capítulo 4? Y luego dice entonces más adelante que una gran ciudad, o mejor, una ciudad que estaba asentada en gran oscuridad, luego vio gran luz. Y esa gran luz fue la presencia del Señor Jesucristo, llamando a los hombres, a los moradores allí, diciéndoles: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente que Jesús vino allí, que estuvo predicando el evangelio, que llamó a sus primeros discípulos, sino que también desde su lugar podríamos incluso presentar como hipótesis que él estaba allí enseñando desde la casa donde él residía. Es una posibilidad. No solamente que predicaba, no solamente que llamaba a sus primeros discípulos, sino que enseñaba. Pero la particularidad de esto es que quienes estaban escuchando eran fariseos y maestros de la ley que venían de lugares que no estaban propiamente muy cercanos al lugar donde él estaba enseñando. Lo que significa entonces que para ese entonces Jesús no era desagradable para los religiosos de la época. Y de hecho eran seguidores de sus enseñanzas. Y de hecho eran seguidores de su doctrina. Y admiraban lo que él vivía y admiraban hasta ese entonces lo que él enseñaba, más allá de que ya habían tenido una situación un poco incómoda o muy incómoda, de la cual vamos a estar hablando más adelante. Pero que estos hombres, especialmente los maestros de la ley o doctores de la ley como se les conoce también, o escribas también como se les conocen, ellos entonces eran admiradores y seguían las enseñanzas de Jesús. Pero luego dice al final que no solamente Jesús estaba enseñando, dice la parte B del versículo 17, sino que el poder del Señor, ¿qué? Estaba con él para sanar a los enfermos. Tengo que decir algo acerca de la primera parte que no quiero pasar por alto, es que la admiración de los fariseos y la admiración de los doctores de la ley fue expresada por quizás el mejor de los maestros que representaban a todo este pueblo judío, con todos sus sacerdotes, y era Nicodemo. En Juan capítulo 3 versículo 2 dice que Jesús, o mejor que Nicodemo, fue a visitar de noche a Jesús, ¿sí? Y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios estuviera con él. Él no está hablando a título personal, él está hablando como una voz representativa de un grupo diciendo: sabemos. ¿Sí? 2, dice que has venido de parte de Dios. Pero 3, en una visión corta no dicen que viene como hijo de Dios, sino que creemos que vienes como un maestro. ¿Sí? Y con todo esto, dice que el Señor Jesucristo no solamente estaba enseñando, sino que el poder de Dios estaba reposando sobre él, por decirlo en alguna otra forma de expresarnos, reposando sobre él, estaba con él para sanar a los enfermos. Y ese sanar a los enfermos, aunque nosotros sabemos de qué se está tratando porque estamos hablando de la situación de un paralítico, también tiene una segunda aplicación con lo que nos vamos a encontrar más adelante. Pero este pasaje, esta parte del versículo 17, nos está llamando a recordar una palabra profética que nació en Isaías capítulo 61, pero que un capítulo más atrás, no lo tenemos aquí, pero se los voy a leer, el Señor Jesucristo recordó en una sinagoga en Lucas capítulo 4 y se lo voy a leer. Cierto día el Señor Jesucristo se presenta delante de la sinagoga y él tiene la oportunidad y el privilegio de leer las Escrituras. ¿Sí? Y al leer las Escrituras se encuentra con este pasaje y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Y en el versículo 21 de ese Lucas 4 dice, y él comenzó a hablarles diciendo, hoy se cumple esta escritura en vuestra presencia. No solamente que hace esta lectura evocando Isaías 61, que para ese entonces no existía tal cosa como Isaías 61, pero que al final les dice que esto que él está leyendo se cumple en él. Hablábamos de algo escandaloso, esa sí que era una declaración escandalosa. Porque estaba él asumiendo para sí, que era una realidad, pero para ellos que no lo reconocían, porque recuerden que tan solo lo admiraban y lo veían como un maestro, Jesucristo se estaba señalando como lo que en Juan capítulo 3 y en Juan capítulo 4, perdón, Mateo 3 y Mateo 4, se dice, dijo Dios, y luego Satanás reconoce, Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios y por ende Él es Dios mismo. Entonces entendemos que estos fariseos y estos maestros que estaban escuchando al Señor tenían entonces toda una intención, un deseo y una necesidad y una demanda intelectual de Él, pero no espiritual. Las razones por las cuales se acercaban quizás era para afirmar o crecer en su capacidad intelectual, pero no tenían la intención ni tenían la revelación de que aquel hombre que les enseñaba era el Hijo de Dios. Y en medio de toda esta situación, cuando todo al parecer estaba tranquilo, Jesús estaba enseñando y ellos estaban oyendo, se irrumpe todo, se transforma todo y dice el versículo 18 que llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Y luego dice, procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús. Tenemos que unirlo con estos otros dos versículos y dice, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Algún texto de Marcos, en el capítulo 2, versículo 3, nos especifica que los hombres que llevaban a este paralítico eran 4 personas. ¿Sí? Y que mientras Jesús estaba enseñando no solamente a los fariseos y a los doctores de la ley o escribas, sino que era una gran multitud que se habían reunido en la casa, aparecen ellos con un paralítico. Y esto es muy importante tener en cuenta lo que les quiero decir. La palabra está hablando de un paralítico, pero no está hablando de un hombre que no tuviera la capacidad de escuchar, de hablar o de razonar, o de una persona que tuviera limitación en sus facultades espirituales o intelectuales. Y nos vamos a dar cuenta por qué tan importante esta aseveración. Pero entonces dice que en medio de la enseñanza vinieron unos hombres con un paralítico que no pudiendo entrar con él de una forma normal, subieron hacia el tejado, abrieron, lo rompieron el techo y empezaron a producir o a descender mejor, a descender a este paralítico para ponerlo delante de Jesús. Y esto debería llevarnos a reflexionar en un par de cosas antes de proseguir. Lo primero es que nosotros podamos entender la magnífica gracia de la que nosotros estamos disfrutando. Porque mientras estos hombres, para poder llevar a su amigo y poder ser sanado por Jesús, tuvieron que pasar y enfrentar multitudes, y no solamente enfrentar multitudes, sino que subir hasta la parte alta de una casa, romper el tejado y llevarlo hasta abajo para ponerlo delante de Jesús, nosotros disfrutamos de una gracia mayor, de una gracia mejor, que no nos presenta este tipo de obstáculos para que nosotros nos acerquemos al Señor. Aunque nuestra mentalidad muchas veces pareciera que tuviéramos multitudes al frente.
Pero nosotros tenemos el favor de que después de la muerte y la resurrección de Cristo, nosotros como hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero y ungidos con el Espíritu Santo, el mismo que ungió al Señor Jesucristo, ahora tenemos acceso gratuito a su presencia. Gratuito, permanente también. La presencia del Señor está disponible 24 horas, los 7 días de la semana para todos nosotros sin la dificultad que ellos padecieron. ¿Sí? En ese orden de ideas deberíamos pensar que para nosotros acercarnos al Señor, buscar al Señor, ser constantes con lo que nosotros debemos hacer delante del Señor, no deberían haber excusas. La excusa para no venir hoy, por ejemplo, podría ser que tendríamos dificultades para transportarnos. Y aunque suena muy bien, aunque pareciera tener argumentos, no es suficiente. Un argumento mejor, ¿cuál puede ser? Además de que haya una real incapacidad e imposibilidad que de verdad lo amerite, no hay ninguna razón para no estar aquí. No hay ninguna razón para no estar el próximo domingo. No hay ninguna razón para que nosotros no busquemos al Señor constantemente en nuestra casa o en nuestro trabajo o en donde nosotros permanezcamos siempre. No hay ninguna razón para no buscar a Jesús. Por más que nosotros empezamos a crear una cantidad de excusas, de razones. Porque si un hombre paralítico pudo ser llevado por sus hermanos a la presencia de Jesús, por sus amigos y hermanos, nosotros podemos estar. Nosotros debemos estar. Pero después de esto, ¿cuál era la intención de los 4 hombres junto con el paralítico? Llevar a este hombre hacia Jesús, ¿para qué? Para ser sanado. Pero en el versículo 20 dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Para nosotros hoy eso suena bastante bien. Para ellos de primer momento es confuso. ¿Cómo reaccionó Jesús ante esta situación? Lo primero dice, y esto es muy importante, Jesús reconoce la fe de ellos. ¿Puede reconocer Jesús fe en nosotros? Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible. Y que todo el que se acerca, crea que le hay, crea que Él está, crea que Él es real. Entonces lo primero y lo más impactante de todo es que Jesús reconoce fe en ellos. Pero escuche esto, Jesús no solamente reconoció fe en los 4 hombres que llevaron al paralítico, Jesús reconoce la fe aún en el paralítico. Porque es imposible bíblicamente pensar que una persona es perdonada por la fe de otros. Es imposible. Porque si no tendríamos que abrir todo un espacio de doctrina a creer en una cantidad de intercesores que pueden rogar por nosotros y orar por nosotros sin una fe personal. Y dice que al ver la fe de ellos, no le habló a ellos, sino que le habló a él, amigo, tus pecados quedan perdonados. En ese orden tendríamos que decir, o que los 4 hombres eran creyentes y hablaron de la fe en Jesús a este hombre que también creyó y fueron hasta allí para demostrar su fe, o que por el contrario pudiera pasar que aún el paralítico en su situación ya había creído en Jesús y él mismo le predicó a los 4 hombres y les instó a que los llevaran delante de su Salvador. La segunda reacción es que Jesús nos responde inmediatamente con la respuesta, valga la redundancia, que ellos estaban esperando y era la sanidad de su cuerpo. ¿Sí? Pero lo tercero entonces dice que Jesús responde perdonando los pecados de aquel hombre paralítico, insisto, demostrando que tenía las facultades necesarias para creer y buscar a Jesús como sanador y como salvador. En todo esto nosotros deberíamos pensar que este hombre fue a buscar medicina, escuchen esto,
y se encontró con Cristo. Que su situación dramática lo condujo providencialmente a ser salvado por el Señor. Y en este orden de ideas, cualquier situación dramática que nosotros estemos experimentando debería terminar en una vida con Jesús. El drama de nuestras naciones, el drama de nuestras familias o nuestro drama personal debería resultar en unión o en una vida de unión con Jesús, no lejos de Él. Lo hablamos en el grupo hace unos días y decíamos que al final, si utilizamos la razón, los problemas son mucho más importantes que la prosperidad. Porque en la prosperidad el ser humano tiende a acomodarse y a considerar que no necesita de un Salvador. Pero los problemas deberían acercarnos. Aunque está el orgullo del hombre que cree que puede resolverlo completamente solo, pero en Juan capítulo 15 el Señor dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Y deberíamos pensar en nuestros dramas, en nuestros problemas, en nuestros complejos, en nuestras inquietudes, en lo que nos está amargando hoy. Esto debería terminar en la presencia de Jesús. Esto debería resolverse en la presencia de Jesús. Esto debería llevarnos ahí, a ese lugar. Delante de esa persona, delante del único que puede resolverlo todo y cambiarlo todo. Y entonces nos quedamos pensando en que Jesús le dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Pero si ya fue escandaloso, quiero utilizar nuevamente esa palabra en Lucas capítulo 4, cuando el Señor leyendo ese pasaje acerca de Isaías y dice que esa profecía se ha cumplido delante de ellos en él. Mucho más escandaloso para ellos decir que este hombre del cual ellos tenían referencia como un gran maestro, ahora perdona pecados. Inaceptable. Cualquiera de nosotros que hubiera estado ahí, habríamos reaccionado de la misma manera que ellos. Porque pudiéramos decir que qué tal, este es el Salvador. Nosotros sí que lo reconocimos, nosotros tampoco lo hubiéramos reconocido. Entonces, dice que los fariseos en el versículo 21 y los maestros de la ley comenzaron ¿a qué? Atentos con esa palabra, a pensar, no a decir, no a hablar, a pensar. ¿Sí? Porque el versículo 22 entonces confirma lo que dice el versículo 21, que ellos estaban pensando. No dice que estaban hablando. Y empiezan a pensar cosas como, ¿quién es este? Antes lo reconocían como maestro y lo buscaban de lugares lejanos para escuchar su palabra. Pero ante esto de que ahora Jesús perdona pecados, se preguntan quién es este. La misma experiencia de los discípulos que reconocían que este Señor era tal vez el Salvador y que tal vez este era el Hijo de Dios y que este venía de parte de Dios, hasta que se subieron a la barca y empezó el oleaje a mover la barca de tal manera que sus vidas se vieron en riesgo. Y cuando se vieron en riesgo preguntaron, ¿y quién es este? Después de que él entonces dio la orden de que se parara el viento y el mar. Después de eso preguntaron, ¿y quién es este? Parecían que lo conocían, pero no lo conocían de verdad, y lo mismo los fariseos. Después de escucharlo, después de seguirlo, después de considerar que era un maestro como lo consideraba también Nicodemo, ahora por causa de esa situación dicen, ¿y quién es este? ¿Sí? Entonces, a pesar de que lo escuchaban y aceptaban lo que decía, no lo conocían. Pero además, acusan a Jesús de blasfemo, blasfemando. Acusan a Jesús de blasfemo, blasfemando en contra de Jesús. Pero además, ellos terminan con una declaración cierta, y es que solo Dios puede perdonar pecados. Entonces hubo un acto de confusión, evidentemente ante la declaración de Jesús, pero terminan diciendo algo que es real. Solo Dios puede perdonar pecados. Y esto entonces nos tiene que llevar a evocar una segunda profecía acerca de Jesús. Está en Mateo capítulo 1, versículos 21 y 23. Está el ángel Gabriel hablando con José acerca de María y le dice que ella dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿De dónde nace esa profecía? De Isaías capítulo 7, versículo 14, que dice: por eso el Señor mismo os dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Dios con nosotros, o Dios entre nosotros, que se resume en una sola etiqueta. Se llamaría entonces Emmanuel. Emmanuel. Y dice el versículo 22, por si faltara mucho más cosas y más elementos estruendosos, ruidosos, asombrosos en todo lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Que dice el versículo 22, que Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonáis así? Ya era suficiente con que, además les estaba enseñando y les estaba enseñando muy bien, ya era demasiado fuerte ver que unos hombres vienen con otro hombre en una camilla y lo meten por encima de la casa. Ya era demasiado fuerte, más fuerte todavía, que Jesús les dijera que sus pecados eran perdonados, pero si acaso faltaba algo, ya era demasiado ruidoso, incómodo, asombroso, que Jesús supiera qué era lo que estaban pensando. Pero que no solamente supiera qué era lo que estaban pensando, sino que se los dijera y los confrontara por esto. Y luego vemos los versículos 23 y 24. Porque además entonces ellos dicen ahora que solamente Jesús puede perdonar pecados, pero ellos también entendían que no solamente Jesús perdonaba pecados, sino que solamente Dios podía conocer el pensamiento de todos. ¿Sí? No solamente que Jesús reacciona en favor de una fe genuina en nosotros, sino que evidentemente Él conoce los pensamientos más profundos en nosotros. Todo lo que nosotros estamos pensando aquí sentados, Él lo conoce. Nada se escapa de su mirada. Nada se escapa de su visual, de su entendimiento. Él sabe no solamente qué es lo que está pensando, sino qué es lo que está decidiendo. Él sabe cuál es su actitud frente a su pecado. Él sabe cuál es su actitud frente a la palabra de Dios. Él sabe cuál es su actitud frente a la iglesia. Nada de sus pensamientos, por más íntimos que sean, se escapan de la mirada de su Salvador. E incluso ninguno de los pensamientos más ocultos de todos los incrédulos y del peor de los incrédulos y ateos de este mundo se escapan de la mirada del Señor. Porque lo he dicho una vez y lo quiero repetir: Jesús no es solamente el Dios de los creyentes, Jesús es el Dios de toda la creación. Él tiene control y dominio absolutamente de todo y es omnisciente sobre todas las cosas que Él ha creado. Y dice el versículo 23 esta pregunta tan aparentemente fácil de entender, pero no. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados. Solamente quiero leer esto. Muchos comentaristas señalan que desde una perspectiva humana es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque nadie puede verificar inmediatamente si eso ocurrió. En cambio, decir levántate y anda expone al que lo dice, porque el resultado es visible al instante. Por eso Jesús realiza el milagro físico, para demostrar que su declaración sobre el perdón de pecados también es verdadera. De hecho, Matthew Henry y John Hill explican que Jesús usa la sanidad corporal como evidencia de una realidad espiritual. Si tiene autoridad para sanar instantáneamente, una parálisis, también tiene autoridad para perdonar pecados. Lo que está diciendo es que la declaración que parecía tan difícil de entender y que los llevó a blasfemar, cuando Jesús dijo que sus pecados eran perdonados, Él demostraría que era verdad, haciendo algo mucho más difícil, que por el poder de la palabra que perdonó pecados, ahora por el poder de su palabra levantaba a un hombre paralítico del lecho de enfermo para que se restaurara en él su sanidad, demostrando que no solamente él fue restaurado, sino que verdaderamente fue perdonado.
porque el versículo 24 dice que todo esto se hizo para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. El énfasis de Jesús al levantar al paralítico no era solamente la restauración de su salud, era demostrarles que Él es el Hijo de Dios, quien tiene autoridad para perdonar pecados, y que implícitamente les está diciendo no solamente que tiene autoridad, sino que el que tienen al frente es el Hijo de Dios y es Dios. Pero además le dice, a ti te digo, levántate, ¿qué? Toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces Jesús habla de que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Segundo, Jesús le da la orden al paralítico de levantarse, tomar su camilla e irse a su casa. Jesús da una muestra de su poder para perdonar y para sanar. La cruz de Cristo nunca ha sido en vano. Es efectiva para perdonar. Y es efectiva para sanar, y aquí hago una aclaración. No significa que todo el que sea perdonado será sanado. Tampoco significa que todo el que haya sido sanado ha sido perdonado. Pero todo aquel que ha sido perdonado será glorificado y será transformado y podrá ver la vitalidad de su cuerpo en un cuerpo de gloria completamente pleno para vivir eternamente delante de la presencia de Jesús. Porque la sanidad o la buena economía no es una garantía simplemente de buen testimonio, es la fe. Es la fe, es la convicción de que yo he sido perdonado, es la convicción de que el Hijo de Dios vive en mí, es la convicción de que yo soy un hombre que estaba completamente separado de la gloria del Señor, pero ahora Él me ha unido con el Padre y me ha reconciliado con el Padre. ¿Sí? Pero además todo esto que Jesús está diciendo refleja la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es la voluntad o el deseo de perdonar pecados. Está en la voluntad de Jesús, es la voluntad de Dios de llamarnos al arrepentimiento y de perdonar nuestros pecados, que para esto ha aparecido su Hijo. No hay ninguno de nosotros que pueda estar en este lugar o que nos pueda estar escuchando o que nos escuche después que diga que le ha pedido perdón de verdad al Señor por sus pecados y Él no lo ha oído. Cualquiera de nuestros pecados pueden ser cubiertos por la sangre de Jesús. Cualquiera. Y por eso nosotros no deberíamos atrevernos a decir que tal persona que cometió un delito terrible, que ha hecho o que ha cometido actos gravísimos en la historia de la humanidad, no merece el perdón de Dios. Porque la palabra dice, y vuelvo y lo cito, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ningún pecado es tan grande que la gracia de Dios no cubra. Pero ¿qué demanda de nosotros? Un arrepentimiento genuino y una fe como la de ellos. Recuerde que no estamos hablando de la fe de los 4, estamos hablando de la fe de los 5. ¿Cuáles 5? Los 4 hombres y el paralítico. Y cuando ellos iban por sanidad, la sanidad de este hombre, no solamente salió un hombre sanado, sino un hombre salvado. Y quizás muchos más de los que estaban allí. Porque al final el versículo 25 y 26 nos dice, al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa, ¿cómo? Alabando a Dios. El Espíritu de Dios dice que él se fue alabando a Dios, porque conocía cuál había sido la actitud del paralítico, que realmente estaba alabando a Dios. Pero en el versículo 26 no solamente él, dice, todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. ¿Cuál es el propósito de todo lo que acabamos de leer? Que ellos, no solamente el protagonista principal, que era el paralítico junto con sus amigos, sino los que estaban allí, alabaran al Señor. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Sí? Hoy hemos visto maravillas. Jesús enseñó, declaró perdón de pecados a un joven enfermo, conoció y reaccionó al pensamiento de los que allí estaban sin que ellos se lo hicieran saber. Produjo la sanidad de un hombre y les confirmó su autoridad divina,
además de su naturaleza divina. El propósito por el cual Jesús ha aparecido entre los hombres es que los hombres alaben al Señor. Y al final se cumplirá, porque sea los que son salvos o los que no, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Algunas reflexiones entonces finales. Lo primero es que Jesús mostró entonces en todo lo que acabamos de leer, que Él es la respuesta precisa para la satisfacción de la mente. Que Él es la respuesta precisa para la satisfacción del cuerpo, es decir, para que nuestros cuerpos reciban refrigerio, sanidad y provisión de lo que necesitan. Para la regeneración no solamente del cuerpo, sino para la salvación del alma. Insisto, posiblemente nosotros lleguemos hasta el final de nuestros días y nuestros cuerpos no estén a tope en la condición en que nosotros quisiéramos que esté. Pero un día seremos levantados y nuestros cuerpos, ya no ahora corruptos, sino incorruptibles, podrán experimentar una sanidad permanente y eterna. Porque sí que seremos sanados completamente. Sí que seremos restaurados y nuestra alma estará apegada a nuestro Salvador para siempre. Lo segundo, ahora que también abro un paréntesis, que este mismo Jesús que sanó a ese paralítico, también puede sanar hoy. No estamos diciendo que solamente deberíamos esperar hasta la eternidad para ser sanados. Ese Jesús puede sanar hoy. Y lo mejor de lo que dice el versículo, la parte B del versículo 17, cuando dice que el poder del Señor estaba para sanar a los enfermos, es que el único que puede sanar es Jesús. Porque estamos en un tiempo donde hablamos de tantos dones, tantos carismas y tantas cosas que Dios supuestamente nos ha dado, que estamos atribuyendo la capacidad de sanidad, de sanar o de sanidad a diferentes hombres y se nos olvida que la provisión y la fuente de toda salud es Jesús. Él es el único que tiene el poder para sanar, pero que puede usar a quien quiera para sanar a alguien. Pero la gloria exclusiva de nuestra sanidad como de nuestra salvación le pertenece a Jesús. Podemos acudir a Cristo para ser enseñados, 1, para ser sanados, 2, y para ser perdonados. Tendríamos que preguntar lo mismo del principio. ¿Estamos seguros que Jesucristo ha perdonado nuestros pecados? Y si no estamos seguros, no es por falta de capacidad o de gracia para perdonarnos, sino por falta de arrepentimiento en nosotros. Todo lo anterior entonces nos muestra simplemente un anticipo de la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Porque hay una gloria que ha de manifestarse. Y así como este hombre fue levantado de la camilla, nosotros seremos levantados. Sea porque nosotros, o porque Cristo venga antes de que nosotros partamos de esta tierra, o porque los que murieron en Cristo sean levantados para encontrarse con el Señor cara a cara, delante de su presencia. La pregunta es, ¿queremos ser perdonados? Segundo, ¿consideramos que necesitamos ser perdonados? De hecho, consideramos que estamos en un punto donde estamos luchando con ciertas cosas que necesitamos que Jesús perdone, lave, limpie y nos libere. Deberíamos entonces acercarnos de la misma forma tan genuina como este hombre con sus amigos se acercó. Recuerde que la fe no solamente reposaba en ellos, también reposaba en él. Y que su condición tan dramática no le impidió creer que él lo podía hacer. El Señor entonces nos dice hoy, para todo aquel que cree y que ha confiado en Jesucristo como su Señor y Salvador, sus pecados, tus pecados, son perdonados hoy mismo. ¿Tiene que pasar algo mágico o estruendoso para creerlo? No. Solamente estamos seguros de una cosa, que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el Señor en Romanos capítulo 10, tal vez el versículo 9 dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor y reconocemos en nuestro corazón que Él ha sido levantado de entre los muertos, seremos salvos, si es que lo hemos creído de verdad. Y entender que este Señor que tenemos, que es el único y verdadero Señor, recuerden que Jesucristo no es el Dios de los cristianos, es el Dios de toda la creación. Es fiel,
no miente, es bueno, está lleno de gracia, está lleno de favor, es un Dios amoroso, es un Dios cuidador, ¿sí? Pero también es fuego consumidor. No solamente está dispuesto a perdonar, no solamente está dispuesto a restaurar, sino que está dispuesto a hacer justicia a todo aquel que rechace esta gracia. Y hoy tenemos una oportunidad, aún para nosotros que somos creyentes desde hace tiempo por la misericordia del Señor, de reconsiderar nuestros caminos y preguntarnos qué tan cerca estamos de Jesús. Porque esta situación nos demostró que no hay ninguna excusa para buscar a nuestro Señor.